¿Esperar en Dios? Pareciera fácil hacerlo, pero la realidad es que en medio de una dificultad lo más difícil es esperar. Salmos 41 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Los salmos se escribían con el objetivo de adorar y alabar a Dios. Eran cantos. Se cree que David escribió este salmo cuando huía de Absalón, que era su propio hijo. ¿Se imaginan esa angustia, esa desesperación? Pero él estaba esperando en Dios. Y nos deja en claro cómo es que un verdadero hijo conforme al corazón de su padre espera en Dios. Pero esta no era la primera vez que él huía. Sabía que podía confiar en su padre, claro que lo sabía, y en medio de esa aflicción lo que hizo fue alabar a Dios, hacer lo que él mejor sabía hacer. Hoy quiero hablarte de unas características que podemos nosotros tener en nuestra vida para que, aún en medio de una aflicción, aún en medio de una angustia, podamos también nosotros decir: pacientemente esperé a Jehová. Número 1. Cuando hay un corazón que busca ser conforme a su Padre, Dios pone cántico en su boca. Y esto te lleva a confiar en Él. Dice la palabra que Él puso el cántico. No hay duda que David tenía una relación cercana con Dios, que incluso en ese momento de aflicción hubo una inspiración, algo que creció en él que le hizo empezar a alabar a Dios. Por un momento imagina esto: ¿qué es lo que haces cuando ves a un amigo que está triste? Te acercas y buscas consolarle, y en muchas ocasiones para ello lo que haces es tratar de hacerlo reír o hacer algo para que se lo olvide. Nuestro Padre tiene estos detalles con nosotros. Él pone cánticos en nuestra boca cuando necesitamos sonreír, cuando necesitas aligerar tu carga. Créeme, muchas veces un canto es algo que puede cambiar tu estado de ánimo y por un momento olvidarte de esa pesadez y recordar que efectivamente Dios siempre ha estado contigo. Te ha sacado una y otra vez de ese lodo cenagoso y claro que lo va a volver a hacer. Dice su palabra: cambiaste mi lamento en baile. Y sí, Dios lo cambia. Dios lo cambia con su alabanza. La alabanza es algo poderoso en el reino de Dios. Por eso se alaba a Dios en el templo, se alaba a Dios en tu casa. La adoración y la alabanza te conducen a confiar en Dios, en tu iglesia, en las personas que Dios ha puesto ahí para ti, porque Dios pone en nuestra boca ese cántico cuando nosotros necesitamos ser consolados. La alabanza te lleva a confiar porque puedes experimentar cómo incluso tu rostro cambia en un momento difícil. ¿Por qué cantar? ¿Por qué alabar? Incluso si estamos en el templo, ¿por qué cantar? ¿Por qué adorar? ¿Por qué alabar? Es porque esto se contagia, la alegría del pueblo se contagia, el gozo y la pasión de los hijos que alaban a su Padre se contagia, el gozo y la pasión de un pueblo en armonía se contagia. Con esto no te quiero decir tu problema se va a solucionar porque cantes, no es eso. Pero muchas veces necesitamos un momento de olvidarnos de lo que está pasando, de olvidarnos lo que está aconteciendo a nuestro alrededor y por un momento sonreír una vez más. Y en ese momento recordamos que efectivamente Dios está ahí con nosotros. No se ha olvidado, Él sigue ahí, su palabra es fiel, Él es fiel, su amor es eterno. Tal vez aunque sea ese momento puede traer a nuestro corazón un momento de consuelo, de reflexión y nuestras fuerzas vuelvan a crecer para dar un paso más. Un avance tal vez pequeño, pero fue un avance. Tal vez 2, 3 y entonces nuevamente vemos una salida, una puerta y decimos: gracias Señor, porque nunca me dejaste. Tal vez la alabanza es simplemente un momento de consuelo que tanto necesitábamos. Número 2. Para esperar en Dios, necesitas hacerlo en su reino. ¿Pero qué es el reino? A veces pensamos que el reino es la Biblia, pero no. La Biblia nos enseña dónde está el reino. En los primeros tiempos de la iglesia, ¿dónde es donde se compartía la palabra? Dice que en el templo y por las casas. Es decir, en todo lugar. Está hablando de la iglesia, está hablando de donde están los hijos. Habla de corazones. Todo lo que Él te ha dado, todo lo que pertenece a Él, todo lo que está dentro de su voluntad, ahí puedes ver el reino de Dios. El corazón de David buscaba siempre a su Padre. En medio de las victorias buscaba a su Padre. En medio de una angustia buscaba a su Padre. Buscaba al profeta
buscaba al pueblo, estaba firme en el reino. En aquel entonces sí, había un reino físico, él era el rey de Israel, pero también estaba en el reino de Dios. Seguramente recibía muchas sugerencias para visitar otros reinos, de otras personas, incluso tal vez otros sabios de esa época, pero las decisiones de David las dirigía a Dios, y por eso él buscaba lo que Dios le había dado. Y Dios tenía al profeta al cual David escuchaba. Es fácil entender que la voluntad de Dios es perfecta y que te ha dado lo necesario para seguir su camino. Claro que tú sabes que esas personas que Dios ha puesto en tu camino, sea un hermano, sea tu pastor, sea simplemente una persona que una vez escuchaste por ahí, que te dio una palabra que te hizo sentir que era de Dios, Dios los ha puesto, tú lo sabes. Y es fácil entender que Dios es perfecto y te estaba hablando en ese momento, pero cuando en tu vida hay complicaciones, lo que es verdaderamente difícil es seguir y hacer lo que Dios te está diciendo en ese momento. Si no me creen, pregúntale a Saúl. Saúl tenía el ejército, Saúl tenía el reino, Saúl tenía a Dios, Saúl tenía un profeta que le amaba, porque Samuel dice su palabra que él lloró cuando Saúl fue quitado. Saúl tenía todo, pero aún así, él hizo lo que para él era lo mejor. Pero por un lado tenemos a David, que incluso siendo un joven, al ver a Goliat, en vez de escuchar al rey Saúl decirle ponte esta armadura, él dijo no, porque esa armadura es muy pesada. Yo me voy a vestir como lo que soy, un simple pastor de ovejas, pero voy a ir y voy a enfrentarlo en el nombre de Jehová. David no buscaba a otros que pudieran llevarle por un camino diferente, porque el corazón es engañoso y David lo sabía. Incluso lo dice su palabra, Jeremías 17 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y sin remedio, ¿quién lo conocerá? Lo que pasa es que cuando sigues a tu corazón antes que el reino de Dios, haces lo mismo que Saúl, o caes como los que fueron engañados por Absalón. Segunda de Samuel 15:55 habla de esto. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse ante él, él extendía su mano y lo abrazaba y lo besaba, y de esta manera hacía con todos los de Israel que venían al rey a juicio, y así les robaba Absalón el corazón a los de Israel. Incluso acciones que puedan parecer cariñosas, amables, llenas de amor, recuerda que el corazón es engañoso. David había demostrado su amor y entrega al pueblo, seguía la dirección de Dios y todo lo que hacía, claro que era para agradar a Dios, pero también por el bienestar del pueblo. Pero en la primera muestra de cariño de otra persona, muchos corazones de Israel se olvidaron de lo que David había hecho. Sigue a quien haya abierto su corazón a ti, a quien haya entregado parte de su vida hacia ti, a quien dedique palabras de amor, palabras que sean de ánimo, palabras que sean de Dios hacia ti, porque ese es el ejemplo que Jesús nos dio. Yo sé que hay personas especiales que tú sabes que Dios los ha puesto ahí para ti. Han abierto su corazón a ti, han entregado parte de su vida a ti. Escúchalos, síguelos, porque no cualquiera va a hacer algo así. Esto es lo que hizo Jesús, porque a pesar de que Él había dado muchas enseñanzas, muchas prédicas, sus discípulos estaban con Él, porque Él fue el único que estuvo con ellos sin importarles lo que ellos fueran. Él fue a buscarles. Él comía a la mesa con ellos porque otros no lo hacían. Incluso otros que predicaban la palabra, que sabían la Torá, que habían entregado toda su vida a únicamente servir en el templo, pero nunca se habían preocupado por las personas. Ellos nunca les habían presentado a Dios a estas personas, pero Jesús abrió su corazón hacia ellos y ellos fueron transformados, y por eso es que permanecieron fieles con Él. Cuando buscas una iglesia, y no me estoy refiriendo al templo, me estoy refiriendo a las personas, cuando buscas de manera sincera una iglesia, tienes que buscar corazones que sean abiertos hacia ti. Buscar personas que inspiren, personas que amen, porque en la palabra encuentras el corazón, pero en la mesa encuentras el corazón de esas personas que van a ser usadas por Dios para guiarte y enseñarte. Permanecer en Dios es ser fiel.
Pero no solamente debemos ser fieles a Dios, sino también a todo lo que Dios nos ha dado. Eso incluye personas, eso incluye a tu iglesia. Y con iglesia no me estoy refiriendo al templo, a las 4 paredes, me estoy refiriendo a las personas que Dios ha puesto ahí para ti, para guiarte. Porque recuerda, formamos parte de un solo reino. Por eso David siempre vio por el bienestar del pueblo que Dios le había entregado, a pesar de que algunos la habían traicionado. Un corazón conectado con Dios no deja de ver las obras de su Padre. Las ve en cada momento, en cada lugar, porque Él está en el reino, no está afuera. Él se siente parte de casa, ve todo lo que hay ahí, lo que es su herencia, herencia para Él, herencia para el Hijo. Y todo esto nos lleva al tercer punto para poder esperar en Dios. Número 3. Un hijo conforme al corazón del Padre espera ofrendando en Él. Y no me estoy refiriendo al dinero. En el versículo 6 nos enseña: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. David sabía que en un holocausto una ofrenda enorme no servía por sí sola. David sabía que un holocausto, que una ofrenda enorme no servía por sí sola. Incluso ese había sido el motivo de la destitución de Saúl. Él sabía que había algo que es lo que le daba sentido a cualquier ofrenda. Y ese secreto estaba en el corazón. Versículo 7. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. La verdadera ofrenda es hacer su voluntad y que su palabra esté en medio de tu corazón. Un canto, una enseñanza, seguir su camino, la obediencia que damos. Todo eso lo que nosotros le entregamos a Dios, y lo hacemos fuera de su voluntad, fuera de su camino, fuera de su propósito, déjame decirte que eso no sirve. Él no ha demandado esto. Él pide que lo des de corazón, pero el del corazón de un hijo que busca a su padre. Por eso Saúl fue destituido a pesar de que ofrendó, y lo hizo en gran manera. Ofrendó cuando alguien más le dijo, no cuando Dios le dijo. Saúl le hizo caso al pueblo que le decía: ya ofrece el holocausto porque vamos a perecer. Y Saúl obedeció a ellos. Pero Dios, a través del profeta Samuel, había dicho: no lo hagas aún, espérame. Y eso fue, a pesar de ofrendar, fue la causa de la destitución de Saúl. Porque Saúl no esperó a Samuel, a pesar de que Saúl sabía que Samuel le amaba. Todo lo que Dios te ha dado, esas enseñanzas, esas palabras, esas personas que han estado ahí para ti cuando más lo has necesitado, todo eso es parte del reino. Y si tú guardas todo esto, no te dejas llevar por tu corazón que es engañoso y aprendes a esperar en Dios. Sí, yo sé que es difícil, tu corazón va a querer hacer lo contrario, pero si tú lo haces, te darás cuenta cómo todo eso que Dios te ha dado, poco a poco empezará a dar un fruto que vas a poder disfrutar no solamente tú, sino las personas que están a tu alrededor. Tu corazón tal vez no va a querer cantar cuando estés triste, cuando estés enojado. Tal vez querrá ofenderse, querrá llenarse de ira, querrá irse. Tu corazón tal vez buscará a otros. Tal vez tu corazón piense: es que ya hice lo que me dijo mi pastor. Es que ya hice lo que me dijo el hermano. Es que ya hice lo que me dijo la Biblia y no funciona. Sigo esperando, pero no veo solución. Voy a preguntar a otro lugar. Voy a preguntar a otra persona, voy a buscar a un mejor amigo. Tu corazón va a querer dar. Tu corazón va a querer dar de sí a otros lugares. Le voy a dedicar más tiempo a mi familia, tal vez así solucione mis problemas. Le voy a dedicar más tiempo a mi trabajo, tal vez así solucione mis problemas. Me voy a dedicar más tiempo a mí. Tal vez eso solucione mis problemas. Empezamos a ofrendar a otros lados. Voy a estudiar otras cosas. No es malo hacer todo eso. Lo malo es cuando lo hacemos y al hacerlo empezamos a perder nuestra identidad y a desviarnos de lo que Dios nos ha dado. Porque estás esperando, pero no estás esperando en Dios. David sabía que así es como él encontraría el camino de regreso a Israel, esperando en su Padre. Sabía que no sería siempre que estuviera escondido, que iba a terminar, que iba a ser pasajero, que en su tiempo Dios le daría nuevamente una victoria.
solamente esperó en Jehová, y llegado el momento, David recuperó el reino. Romanos 8:14 nos enseña: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si te sientes angustiado, es normal, eres humano. Te sientes enojado, tal vez te sientes frustrado, es normal, eres humano. Tal vez tu corazón tiene un enojo, un rencor, una ira, es normal, eres humano. Pero solamente espera en Jehová, espera en Él. Espera escuchando a esas personas que han estado ahí para ti. Espera leyendo esa palabra que te ha dado confianza, que te ha dado esperanza cuando más la has necesitado. No te separes, sigue buscando ahí, busca más y va a llegar un momento en que nuevamente en tu corazón reinará la paz. Una paz que solamente Dios te puede dar. Reinará el amor, un amor que solamente Dios te puede dar, un amor que es incondicional. Solamente espera en Él, espera, solamente tienes que esperar. Hazlo una vez más. Estoy seguro que ya lo has hecho, vuélvelo a hacer. Y lo que es hermoso es que nuestro Dios siempre es fiel. Su amor es incomprensible y estoy seguro que volverás nuevamente a sentir la presencia de Dios en tu vida.